Capítulo 42. La sala de oficial boticario estaba localizada en la cara sur del pico Nube Fragante. Estaba rodeada de exuberante vegetación y árboles, y solo podía ser accedida por un camino de piedra caliza que se separaba de uno de los caminos principales que recorrían la montaña. Al menos que hubiera un examen de promoción en proceso, pocas personas pasaban por este camino. Sin embargo, cuando llegaba la hora del examen, estaría lleno. Además de los discípulos que venían a tomar el examen, también había amigos que venían a apoyar a los que tomarían los exámenes, o incluso personas que no tenían la suficiente confianza para tomar el examen sin antes observarlo llevarse a cabo algunas veces. Desde la distancia, la sala de oficial boticario de hecho se veía como una persona sentada de piernas cruzadas meditando. Frente a esa persona había un horno de píldoras, debajo del cual había un camino que llevaba a la plaza principal. Organizadas en esa plaza principal había 20 hornos para píldoras, los cuales se veían todos completamente idénticos. Junto a cada horno para píldoras había una bolsa que contenía varios tipos de plantas y vegetación que podían ser usadas para la preparación de medicinas. Era el amanecer, y Bai Xiaochun, preocupado por perderse, había venido bastante temprano. Sin embargo, cuando llegó, se dio cuenta de que había personas que habían llegado incluso más temprano que él. Había decenas de personas de pie alrededor en grupos de 2 o 3, charlando tranquilamente, e incluso había personas que estaban solos apartados de los demás, esperando sentados de piernas cruzadas en meditación. Bai Xiaochun no era del tipo de sentarse por ahí como un tonto meditando. Después de mirar alrededor, alcanzó a ver a Xuba Okai y se le acercó. Cuando Xuba Okai lo vio acercándose, juntó sus manos en saludo, y los dos empezaron a charlar. Rápidamente se hizo aparente que prácticamente nada pasaba en la secta sin que Xuba Okai se enterara. Hermano mayor Bai, dijo, ¿escuchaste que alrededor de hace medio año, Chen Fei y sus amigos fueron misteriosamente apaleados? Han estado en cama desde entonces y por alguna razón, no hablan sobre lo que sucedió mientras hablaba, observaba Bai Xiaochun cuidadosamente para ver su reacción. Bai Xiaochun bostezó dramáticamente, y estaba a punto de empezar a alardear sobre lo que había pasado, cuando repentinamente, el sonido de conversaciones surgió en la multitud. Al mismo tiempo, Bai Xiaochun sintió que alguien había observado en su dirección repentinamente. Cuando volteó su cabeza, vio una joven mujer caminando hacia él. Vestía las largas prendas de un discípulo de la secta externa, pero no hacía nada por esconder su curva figura. Tenía una cintura tan delgada como un sauce, que solo servía para acentuar el resto de sus curvas, y hacerla ver increíblemente hermosa. Tenía largas piernas y una prominente parte trasera, y mientras se acercaba, las personas no podían dejar de mirar. Con su lindo rostro, y su clara piel blanca que parecía tan delicada que podría romperse por una brisa, emanaba un atractivo que podía fácilmente demostrar ser fatal para casi cualquier hombre. Bai Xiaochun estaba un poco disgustado de escuchar a las personas tragando dramáticamente, incluso Xuba Okai. Xuba Okai se lamió los labios, y sus ojos brillaban con infatuaciones a esa hermana mayor Du Lingfei. Susurró emocionado. Ella es una de las 5 mujeres más atractivas de la Ribera Sur. Ella es la belleza inmortal de mi corazón. Oh Dios mío, me acaba de mirar. Me está mirando a mí. Bai Xiaochun dijo burlándose. Simplemente observó mientras Du Lingfei se acercaba. Repentinamente, sus ojos de fénix parpadearon con un aura asesina mientras observaba directamente a Bai Xiaochun. Hacía tiempo había admitido que la habilidad con plantas y vegetación de Bai Xiaochun superaba la suya. Sin embargo, estaba llena de completa y absoluta repugnancia hacia él. Con un ligero bufido caminó a un lado. Xuba Okai la observó atontado, completamente inconsciente de la burla de Bai Xiaochun. De hecho, parecía más infatuado que nunca. Así que Du Lingfei va a tomar el examen también pensó Bai Xiaochun. Después de observar los 20 hornos para píldoras, se calmó y concentró lo que sea, no importa. No estoy aquí para competir con ella. Este es un examen administrado por la secta, no una competencia. Todos tienen la oportunidad de ser promovidos.
Pronto, Chen Xian apareció, y cuando notó a Bai Xiaochun, dudó por un momento, luego sonrió y lo saludó. Bai Xiaochun sonrió y juntó sus manos en respuesta, después de lo cual Chen Xian se sentó a un lado a esperar. Eventualmente, incluso Zhao Yiduo apareció. Bai Xiaochun se había encontrado por primera vez fuera de la oficina de misiones. Luego, más y más personas empezaron a aparecer, y una multitud de buen tamaño se formó. Antes de que pasara mucho tiempo, la puerta principal de la sala de oficial boticario se abrió, un hombre mayor salió. Tenía la cabeza llena de cabello blanco y unos ojos penetrantes. Tan pronto apareció, todos se callaron. La expresión del hombre mayor estaba calmada mientras avanzaba con sus manos juntas detrás de su espalda. Se detuvo al frente de la plaza, observando alrededor a todos los discípulos de la secta externa, luego sentó su cabeza y empezó a hablar. Mi apellido es Xu, y seré quien presida sobre este examen de promoción de aprendiz boticario a oficial boticario. El examen consistirá de una porción sobre plantas y vegetación, y otra sobre preparación de medicina. Para pasar la porción sobre plantas y vegetación, simplemente caminen por este pasaje. El anciano Xu no parecía querer ofrecer más explicaciones. Después de decir solo 3 frases, simplemente cerró sus ojos y los ignoró a todos. Mientras Bai Xiaochun parpadeaba en respuesta, un joven de cara larga salió caminando de entre la multitud. Después de juntar sus manos e inclinarse hacia el anciano Xu, caminó hacia el pasaje que pasaba por debajo del enorme horno para píldoras. Mientras pasaba por la entrada del pasaje, un rayo de luz apareció el cual lo rodeó, y luego se desvaneció. Un momento después, el horno para píldoras tembló, luego dejó salir 5 reverberaciones apagadas. Xu Baokai se acercó y susurró, 5 reverberaciones significa que su habilidad con plantas y vegetación abarca hasta el 5º volumen. Definitivamente merecía su reputación de saber sobre todo en la secta. Bai Xiaochun parpadeó nuevamente. Antes de venir, no tenía idea de cómo exactamente sería el examen. Habiendo escuchado la explicación de Xu Baokai, examinó el enorme horno para píldoras de piedra, y repentinamente tuvo la sensación que debía estar conectado las lápidas de piedra fuera del pabellón de las 10.000 medicinas. ¿Qué hago ahora?, pensó dudando. Los fans de Zhou Xingqi aún están peinando la montaña buscándome. Pronto, más personas se acercaron, la mayoría de los cuales recibieron 5 reverberaciones. Sin embargo, uno de ellos recibió solo 4 reverberaciones, después de lo cual el anciano Xu sacudió su manga, enviando hacia afuera a ese discípulo dando vueltas. «Anciano Xu», exclamó el discípulo, su rostro tembloroso. Pensé que 4 volúmenes de plantas y vegetación era el requerimiento mínimo para poder tomar el examen. Las reglas han cambiado. Ahora es el 5º volumen. Pero el joven observaba impactado, luego amargamente juntó sus manos y se inclinó. Sin atreverse a decir más nada, se fue. Ese giro de acontecimientos hizo que el sonido de conversaciones en susurros aumentara. Los ojos de Xu Baokai parpadearon sorprendidos, y repentinamente sacó una pequeña libreta, dentro de la cual empezó a tomar notas. Bai Xiaochun pasó su mirada y vio una página llena de líneas de escritura, cada carácter tan pequeño como la cabeza de una mosca. Aparentemente era un registro de todos los asuntos que concernían a la secta, tanto pequeños como grandes. Bai Xiaochun no pudo evitar admirarlo seriamente que Xu Baokai se tomaba el asunto. Fue en este momento que Zhao Yiduo se puso de pie y entró por el pasaje. Las reverberaciones hicieron eco 6 veces, después de lo cual el anciano Xu abrió sus ojos y asintió ligeramente. Zhao Yiduo juntó sus manos y luego salió del pasaje. Los ojos de Chen Xian vacilaron. Él y Zhao Yiduo nunca se habían llevado bien, dejó salir un frío bufido y caminó al pasaje, después de lo cual 6 reverberaciones se pudieron escuchar. Después de darle una mirada profunda a Zhao Yiduo, se sentó de piernas cruzadas a un lado. El hecho de que ambos Zhao Yiduo y Chen Xian recibieran 6 reverberaciones hizo que un zumbido de conversaciones envidiosas surgiera. Al mismo tiempo, los ojos de Du Lingfei parpadearon, y caminó a través del pasaje. Mientras lo hacía, 6 reverberaciones podían escucharse, lo que causó incluso más brillos de envidia en los ojos de la multitud. Conversaciones en murmullos inmediatamente surgieron.
Chen Xian, Zhao Yiduo, y Du Linfei son todas personas de gran talento dentro de la secta externa. No solo han dominado 5 volúmenes de plantas y vegetación, pero también tienen comando del primer volumen de criaturas espirituales. Diría que tienen un 70-80% de oportunidad de pasar el examen y ser promovidos a oficiales boticarios. Hablando históricamente, quien quiera que tome el examen de oficial boticario habiendo dominado 6 lápidas de piedra pasará, siempre y cuando el desempeño de ese discípulo al preparar medicina no sea terrible. Mientras todos discutían el asunto, Bai Xiaochun apretó sus dientes. Desafortunadamente, no había nada que pudiera hacer sobre los fans de Zhou Xingqi. Justo cuando estaba a punto de tomar un paso adelante, una figura repentinamente apareció a la distancia, acelerando por el camino de la montaña. Era un hombre de mediana edad, su cabello completamente enmarañado, pero sus ojos brillaban con vida. Incluso antes de que llegara, su voz resonó para ser escuchada por todos. Yo, An Jianye, habiendo gastado 7 años en meditación aislada, finalmente he hecho un gran avance en mi habilidad con plantas y vegetación. Finalmente, he emergido una vez más al mundo, no solo para ser promovido a oficial de boticario, sino para convertirme en el mejor oficial boticario en el examen completo. Viéndose muy orgulloso y altanero, pasó por el aire rápidamente hacia el pasaje bajo el enorme horno para píldoras. El anciano Xu no le prestó al hombre ninguna atención, ni siquiera dignándose a abrir sus ojos. Sin embargo, todos los demás en la multitud parecían impactados de haber escuchado el nombre An Jianye. An Jianye. ¿Quién es ese? Jamás he escuchado de él antes. Considerando su edad, debe ser un discípulo de la secta externa de hace 7 u 8 años. Quiere ser el mejor oficial boticario, lo cual no es algo fácil de hacer. Mientras todos expresaban su shock, An Jianye entró al pasaje, viéndose extremadamente orgulloso y con confianza. Casi inmediatamente, poderosas reverberaciones empezaron a hacer eco en el aire. Una reverberación, 2 reverberaciones, 5, 6, 7 antes de que nadie en la multitud pudiera siquiera reaccionar, 8 reverberaciones hicieron eco desde dentro del horno para píldoras. Los ojos del anciano Xu se abrieron rápidamente, y observó al hombre de mediana edad, una amplia sonrisa de elogio en su rostro. 5 volúmenes de plantas y vegetación y 3 volúmenes de criaturas espirituales, dijo. ¡Excelente! Viéndose muy emocionado, An Jianye juntó sus manos y se inclinó hacia el anciano Xu. Luego se volteó y cuando observó a Du Linfei y los demás, el orgullo en sus ojos estaba muy claro. Sacudiendo sus mangas, se sentó con confianza frente al horno para píldoras en el centro de la plaza. Finalmente, suspiros pudieron escucharse de la multitud, al igual que el clamor de las conversaciones. 8 reverberaciones. No solo dominó todo sobre plantas y vegetación, también pasó por 3 volúmenes de criaturas espirituales. Parece que podría ser capaz de hacer exactamente lo que dijo y convertirse en el mejor oficial boticario. Cuando Bai Xiaochun vio lo que pasó, quedó sintiéndose un poco decepcionado. Por lo tanto, cuando todos en la multitud empezaron a emocionarse, casi no podía creerlo. Solo dominó 3 volúmenes de criaturas espirituales, ¿cierto? Le preguntó a Xu Baokai. ¿Por qué están todos haciendo tanto alboroto? Si recordaba correctamente, en lo que concernía a la tercera lápida de piedra de criaturas espirituales, más de 1000 personas estaban anotadas como habiéndola pasado. Incluso la 10ª lápida de piedra había sido pasada por cientos de personas. Xu Baokai volteó los ojos, sintiéndose más despreciativo que nunca de Bai Xiaochun. Por supuesto, no se atrevía a dar voz a ese desdén, y en cambio aclaró su garganta y dijo, hermano mayor Bai, simplemente no entiendes. Dominar los 5 volúmenes de plantas y vegetación es bastante difícil en sí mismo. Los volúmenes de criaturas espirituales son aún más difíciles. Dominar incluso uno de ellos es suficiente para convertirte en el objeto de mucha envidia. Obviamente. Dominar 3 es aún más impresionante. ¿Piensas que todo el mundo puede ser un elegido consumado como Zhou Xingqi o la pequeña tortuga? Mira, solo olvídate de esos 2. En todo el pico nube fragante, probablemente hay menos de 50 personas que han pasado las lápidas de piedra de los 5 volúmenes de plantas y vegetación más los 5 volúmenes de criaturas espirituales.
Una y cada una de esas personas son dragones y fenices entre los mortales. Piénsalo. Hay muchos nombres en esas lápidas de piedra, pero esas listas de nombres tienen miles de años de antigüedad. Además, muchos de esas personas ya se han movido a la secta interna, dejando solo sus nombres atrás aquí en la secta externa. Además, solo necesitas dominar 5 volúmenes para tomar este examen. Este tipo tiene 8. Justo como dijo, definitivamente se va a convertir en el mejor oficial boticario del examen, lo cual le ganará el premio de 5000 puntos de mérito. Aunque las palabras de Xuba Okai eran de hecho un poco despreciativas si les prestabas atención, Bai Xiaochun ni siquiera lo notó. Sus ojos brillando de júbilo, observó a Xuba Okai y dijo: ¿acabas de decir que Zhou Xingqi y la pequeña tortuga son elegidos consumados? ¿Son realmente tan increíbles? Por supuesto. Especialmente la pequeña tortuga. Es completamente impresionante. Es la primera persona en 1000 años en obtener el primer lugar en las 10 lápidas de piedra. Hermano mayor Bai, debo decir, realmente no deberías apuntar tan alto. Mientras el desdén en el corazón de Xuba Okai llegaba a nuevas alturas, Bai Xiaochun se rió felizmente. Mientras más estaba alrededor de Xuba Okai, más le gustaba. Dándole una palmada en el hombro, repentinamente dio un paso adelante. Xuba Okai quedó boquiabierta impresionado mientras Bai Xiaochun caminaba hacia el pasaje. Por supuesto, Bai Xiaochun era más o menos conocido por su habilidad con plantas y vegetación, considerando que había derrotado a Du Lingfei. Estaba asumido que eventualmente tomaría este examen. Sin embargo, lo que pasó luego hizo que los ojos de Xuba Okai se salieran. Bai Xiaochun caminó orgullosamente al pasaje, después de lo cual un destello de luz pudo ser visto, y las reverberaciones apagadas empezaron. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Todos se quedaron completamente callados. Sin embargo, las reverberaciones no pararon. Una novena reverberación hizo eco y luego una décima. ¡Boom! Cuando la décima reverberación hizo eco, los ojos del anciano Xu se abrieron repentinamente, y brillaron con un brillo sin precedentes. Observó a Bai Xiaochun completamente impresionado. Debe ser mencionado que sería suficientemente raro que uno de entre miles de discípulos de la secta externa del Pico Nube Fragante haya dominado los 10 volúmenes, incluyendo los 5 de plantas y vegetación y los 5 de criaturas espirituales. Prácticamente todos hubieran tomado ya el examen. Para que alguien fuera tan paciente de esperar hasta haber dominado las 10 era algo que el anciano Xu jamás había visto, no hasta este día. Incluso Zhou Xingqi había tomado el examen después de haber dominado solo 9. Los ojos de Du Lingfei se abrieron ampliamente mientras observaba a Bai Xiaochun allí de pie en el pasaje. Aunque ella sabía que él estaba mucho más avanzado que ella en su habilidad con plantas y vegetación, y jamás se hubiera imaginado que habría alcanzado un nivel tan impresionante. No solo había dominado completamente plantas y vegetación, también tenía una habilidad increíble con criaturas espirituales. Su mente estaba dando vueltas y no podía hacer nada más que mirar con la boca abierta. No pudo evitar recordar cómo había demandado competir con él en plantas y vegetación, y cómo él nerviosamente y con cautela le había preguntado sobre su ranking. Luego pensó en lo ansioso que se había visto cuando aceptó competir. En este momento se había dado cuenta que el nerviosismo de Bai Xiaochun en ese entonces era una tapadera, escondiendo la enorme sonrisa que florecía en su corazón. Bai Xiaochun, pensó rechinando los dientes. Chen Xian y Zhao Yiduo también quedaron boquiabiertos y observaron a Bai Xiaochun impresionados. En cuanto a An Jianye, quien había pasado tantos años en meditación aislada, empezó a temblar. Estaba observando a Bai Xiaochun, su mente dando vueltas, olas de shock chocaban contra él mientras se daba cuenta de que Bai Xiaochun era definitivamente su archienemigo en esta vida. La parte más importante del examen de oficial de boticario es la preparación de medicina. Pensó. Podrá ser fuerte, pero me niego a creer que puede sobrepasarme en la preparación de medicina. He pasado 7 años en meditación aislada solo para tomar el primer lugar en este examen. Al mismo tiempo, los discípulos de la secta externa circundantes estaban boquiabiertos e incluso gritaban impresionados. Esas fueron 10 reverberaciones.
Eso significa que ha dominado los 5 volúmenes de criaturas espirituales también. Pasó todas las lápidas de piedra fuera del pabellón de las 10.000 medicinas. No hay ni siquiera 50 discípulos en la secta externa que pueden hacer eso. Este tipo tiene una paciencia increíble. Esperó a pasar las 10 lápidas de piedra antes de tomar el examen de promoción.